Somos Periodismo. AM530. Tomá aire. Sí. Bueno, después lo va a... Yo me imaginaba, ¿no? Le acabo de preguntar a Jorge sobre qué iba a hablar, porque me imaginaba que tenía que ver con esto, pero lo acabo de confirmar con la grilla, porque no me lo pudo llegar a decir. Pero bueno, empiezo yo dando el título. Hoy nos enteramos, por eso hablaba del vasallaje. No, primero, es increíble que en el mismo día Majul le pregunte a Caputo si ya la Argentina está usando el swap de Estados Unidos y que Caputo le conteste, no, Luis, imagínese que hay un contrato de confidencialidad, yo no puedo decir nada, bla, 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 bla. Que confidencialidad en realidad en este caso significa escondernos a nosotros, al pueblo argentino, qué carajo de trato firmaron con Estados Unidos. ¿Qué entregaron? No lo sabemos. Pero el que habló es el dueño del kiosco, Besant, que no tiene ningún problema con el contrato de confidencialidad. Por supuesto que el contrato de confidencialidad vale para nosotros que somos los indios. Para Buana, no, Buana puede decir lo que quiera, cuando quiera. Pero lo que dijo Besant fue que bueno, que después de todo Estados Unidos, que sí, que Argentina empezó a tomar una pequeña parte, pero que Estados Unidos salió ganando, que ganó alrededor de un 10% en un mes. Eh, y uno se queda realmente estupefacto, ¿no? Porque ya sabemos cómo es la realidad argentina, pero no tiene que dejar de provocarnos escosor, porque cuando nos deje de provocar escosor es que la estamos aceptando. Entonces, me parece que, bueno, en todo oído mínimamente patriótico, y en este caso patriótico significa con oportunidad de desarrollo, significa con el estómago lleno, significa tantas cosas, que estos arreglos ilegales, estos acuerdos ilegales que deberían pasar por el Congreso, bueno, también son antecedentes. Yo creo que de lo que ayer hablábamos sobre que no es posible que haya una propuesta electoral para el 27 que no ofrezca, que no prometa, que no proponga, entre otras cosas concretas que le importan a la gente, pero sabemos perfectamente que si no cambia la Corte Suprema y no cambia algo en el Poder Judicial, no cambia nada, no cambia nada, porque el Poder Judicial es uno de los factores más desestabilizantes y más mafiosos que tenemos en este momento. El Poder Judicial está ahí, supongo que debería estar velando por la salud de las instituciones argentinas, no lo hace. Está al servicio de la contaminación de las instituciones argentinas. Río Negro, por ejemplo. Río Negro, que es una provincia sobre la que venimos hablando desde hace años por Lewis. Estuvimos hablando de Río Negro con los chats del agua escondido, que ya se encargaron de archivar. ¿Se dan cuenta por qué esta justicia este poder judicial para una democracia no sirve? Si queremos vivir en democracia, lo primero que hay que hacer es cambiar el poder judicial. Y eso tiene que tener el acuerdo del pueblo. No sé cómo hacemos para hacerle entender a tanta gente que está preocupada por cosas absolutamente materiales, y yo creo que esa es una de las trampas del hambre, ¿no? Los juegos del hambre. Cuando se pierde de vista todo lo demás y lo único que importa es ver cómo se llena el estómago. No importa si con los narcos, no importa si delinquiendo, no importa de qué manera, pero lo único que importa es eso que preocupa porque es lo urgente, lo físico, lo material. Y mientras tanto, llegamos a este estado de los juegos del hambre, porque no funciona nada de todo lo otro. Llegamos a los Juegos del Hambre porque Río Negro, estábamos hablando de Río Negro. Ustedes saben que ganó una de las senadoras de la Libertad Avanza, Lorena Villaverde, que está absolutamente emparentada por el lado emocional, por el lado de los negocios, con Fred Machado, que ya está en una cárcel privada de Estados Unidos, y hay que ver qué dice, qué no dice. Entre esta gente uno nunca sabe. Miren Españolo, ¿no? Que
Si lo dejaban solo, iba a contar todo. Bueno, nunca van a dejar a nadie del todo solo. Porque Spanuolo ya está diciendo que los audios eran truchos, los del 3% de Karina. ¿A ustedes les parece que eso es mentira? Yo creo que no, yo creo que es verdad, que son una banda de coimeros, pero que son tan mafiosos y reúnen además, digamos, Spanuolo uno no piensa que se volvió honrado, lo que piensa es que se quedó indefenso frente a una situación judicial que lo complica y por bocón, porque le contó a todo el mundo lo de las coimas de Karina Milei. Bueno, Spanuolo ya está diciendo que los audios son falsos. Pero, por ejemplo, volvamos a Río Negro. Lorena Villaverde, electa por el pueblo de Río Negro. Tenemos un pueblo que vota narcos. Entonces después no nos quejemos de las consecuencias del narco en la vida argentina. De todas maneras nos vamos a quejar. Yo digo esto que es retórico, no nos quejemos. La gente no fue a votar pensando, voy a votar narcos. La gente fue pensando que sin Estados Unidos, supongo yo, no debe haber tampoco una sola línea de pensamiento en el voto de las últimas elecciones. Pero lo que uno supone con un pueblo mansito como el que tenemos ahora, sin un pueblo despolitizado, un pueblo hambriento, un pueblo eh, gorilón, que Estados Unidos da seguridad, cuando lo que da es inseguridad. O sea, básicamente a mí me da mucha inseguridad este trato con Estados Unidos. Hay quienes lo vemos de esta manera, pero los que votaron, el caudal de gente que fue a votar a la Libertad Avanza, no es porque la Libertad Avanza los hace felices. No creo que tengamos tantos masoquistas entre nuestras filas, en nuestro pueblo. Parece ser más una especie de autoridad eh, simbólica que todavía tiene Estados Unidos en estas latitudes, cuando en realidad, si uno mira un poco más desde afuera, si uno toma un poco de distancia y ve cómo es la situación mundial y cómo... El otro día estaba escuchando a una experta en geopolítica que decía que este es un momento muy interesante. Claro, muy interesante para no ser argentino y no vivir bajo el gobierno de Milei, ni tampoco ser norteamericano y estar bajo el gobierno de Trump, ¿no? No sé dónde vivía esta mujer, pero seguramente no vive en ninguna parte gobernada por fascistas. Y decía que es muy interesante este momento, porque se está cayendo un hegemón, Estados Unidos, y no hay un sustituto. El otro hegemón tiene otra característica, toca otra cuerda, que es China. No hay ningún hegemón occidental como para ir en reemplazo de Estados Unidos cuando Estados Unidos, que está agonizando, termine de morirse. Porque esto es lo que va a pasar tarde o temprano. El dólar va a perder fuerza. Hay buena parte del comercio internacional que ya no se hace en dólares. Nos estamos entregando a un país que está en declive, a un presidente cuyo pueblo lo odia. Nos estamos entregando a un experimento diabólico. Y creo que cabe el término porque están probando, bueno, ahora sacaron el submarino nuclear más grande que tienen y lo mandan para el lado de Venezuela para asustar, para mostrar que la tienen larguísima. Yo no deseo que venga otro, porque hay quienes la tienen más larga todavía, pero no deseo que haya competencias de longitud por estas latitudes. Vayan a probar la longitud a otros mares, porque este por acá nos queda muy cerca a nosotros. Y lo que tenemos que pensar en serio en el peligro de una conflagración y en el presidente que tenemos. Porque ya Karina Milei quería mandar un buque de guerra para el lado de Venezuela y no sé quién ni cómo la pararon. Pero no van a tener ningún problema si esto se pone feo en mandar tropas o en mandar, no sé qué pueden mandar que sirva, pero bueno, algo van a mandar para demostrar fidelidad, compromiso, bla y todo eso, ¿no? Todo esto. Bueno, de todas maneras, volviendo a Río Negro, que
Voy y vuelvo a Río Negro todo el tiempo. Pero volviendo a Río Negro, es muy escandaloso, la verdad. Yo no sé cómo se vive esto en esa provincia. Bueno, supongo que como parte de la Argentina, es decir, con parámetros atípicos. Pero si la justicia electoral avanza contra Lorena Villaverde y finalmente no puede asumir su banca, el segundo en la lista de la Libertad Avanza es el hijastro de Fred Machado, Enzo Fullone. Es muy loco lo que está pasando. Es realmente muy loco que haya narcos por todas partes. Ya a nadie le preocupe. Y pasa como un detalle. No hay escándalo en los medios, no hay periodistas escandalizados. A todos los que tienen micrófono, esto les parece normal. Les parece no normal, sino como parte de una novedad que bueno, que hay que bancarse. Lo que no es novedad, y también nos tenemos que bancar, son los femicidios. Hoy hubo otro, en Necochea. La víctima es Débora Bulas, es Débora Bulacio, de 38 años, y la mató su pareja, Ángel Gutiérrez. Estaban en un camping de Necochea, una pareja reciente, él con antecedentes de violencia de género, y la mató en una carpa y después tiró su cuerpo al río. Esto es un femicidio. Para los libertarios que dicen que los femicidios no existen, que pretendieron eliminar la figura del femicidio del código que tanto logró meterla a esa figura, no es un crimen común. Esto no es inseguridad. No tiene que ver con un chorro que pasaba por ahí y mató a una mujer. No estamos hablando de esa inseguridad. Estamos hablando de que en una pareja el tipo en un ataque, digamos, hay algo del honor reprimido que se vuelve violencia contra las mujeres siempre, en todas las crisis, no es nuevo, no es mi ley. En cualquier crisis, cuando los varones están atacados en su condición de proveedores, cuando se frustran porque no pueden llevar lo que se espera de ellos a la casa, cuando no son felices porque no tienen ni un momento de distracción, y cuando son humillados y son explotados y son humillados por sus pares varones, llegan a la casa, muchos de ellos, los que tienen, por supuesto, el patriarcado adentro, incrustado, los que creen que la violencia de género es un invento de Soros, esos boludos, que los hay dentro del peronismo también, que creen que la violencia de género es algo, un concepto que importamos las feministas desde Estados Unidos precisamente. Mirá si uno va a importar nada menos que eso de Estados Unidos, nada importamos de Estados Unidos, por lo menos en lo que a mí respecta. Detesto ese país, lo detesto, eh, y, y me parece increíble que no se pueda entender, que no se pueda aceptar, porque han levantado todas las medidas de protección contra las mujeres, las han desregulado, y que no se pueda entender esto que sabemos todos que existe, porque todos conocemos alguna historia donde él la mató a ella. Rompen las pelotas con las falsas denuncias. Sí, puede haber alguna denuncia falsa, pero el 90% de las denuncias tienen asidero. Y las que mueren son las mujeres. Las que morimos somos las mujeres. Y no por parte o a manos de un desconocido. Por eso no se puede inscribir este tema en lo que se llama inseguridad. Esto tiene que ver con la cultura y tiene que ver con el patriarcado y tiene que ver con que las mujeres somos esa especie de bolsa de residuos donde algunos varones que no se han deconstruido, que no se han cuestionado, que tienen un núcleo de violencia que está absolutamente aumentado por la época, que los vulnera y los humilla más, bueno, hacen cosas como esta, como la que hizo Ángel Gutiérrez, que todavía no confesó, pero en la carpa que compartía con Débora encontraron, bueno, un olor a podrido infernal, manchas de sangre, y el cuerpo de ella apareció en un lago en Necochea.
Y como si fuera poco, y ya termino, hoy nos enteramos también que el Estado deja de regular la educación privada. Esto no significa solamente que las escuelas privadas van a cobrar lo que se les antoje, porque supongo que cobrarán hasta donde puedan cobrar, ¿no? Supongo, igual es un problema enorme para la gente que tiene a sus hijos en la educación privada. El decreto también indica que además van a pagar lo que quieran, no solo que van a cobrar lo que quieran, sino que van a pagar lo que quieran a los docentes. Esto es barbarie, es pura barbarie. Pasamos muchos siglos hasta que este tipo de cosas fueron reguladas. Y es necesario repetir hasta el cansancio que la civilización, lo que llamamos civilización, llegó a la humanidad con la noción de la regulación. Sin regulación, el gordo se come al chico, no hay vuelta que darle, lo miremos como lo miremos, los ricos nos van a comer a todos. Así que bueno, estas son las noticias de hoy, algunas de las noticias de hoy en el país de Milei. Y arrancamos, ya venimos, arrancamos con Jugo de Limón.